Pablo Victoria es un personaje excepcional. Fue el primer recuperador de la verdad en la historia de todo lo que fue la historia de nuestra Armada. Él escribió el primer libro enfocado a la sociedad, no solamente de investigación, no solamente enfocado al mundo académico, sino para que todo el mundo descubriera nuestros hechos de armas, ¿sí? Nuestros hechos de armas. Y es el libro, ¿nos lo puedes poner en el cartel de inicio? Ahí lo tenéis. El día que España derrotó a Inglaterra. Y es curioso, no es historiador. ¿Sabéis? Estudió primero economía en la Universidad de Chicago, se doctoró en economía en la Universidad de Chicago, no se conformó con eso y se doctoró en filosofía, trabajó en compañías absolutamente punteras de consultoría y después de 17 años trabajando en los Estados Unidos, se marchó a Colombia y fue un valiente porque encabezó desde el punto de vista político la lucha contra los guerrilleros de la FARC. Fue candidato a la presidencia de gobierno y como le sobraba tiempo, se dedicó a estudiar todo lo que fue el periodo en el cual el pueblo colombiano actual y el pueblo español vivimos juntos durante 300 años y él se dedicó a estudiar todo eso. El primer libro, corrígeme Pablo, de historia fue este, ¿verdad? En Colombia había otros, pero en España fue este. España contraataca, que es la venganza española por este episodio de 1741, con la independencia de los Estados Unidos por Bernardo de Galvez, que fue, digo yo, el verdadero libertador de los Estados Unidos, no George Washington, porque esa libertad se hizo con sangre y dinero español. Y eso, Dios mediante, os lo contaremos en Nueva York, con un historiador norteamericano que se llama Larry. ¿Se me queda algo, Pablo, que creas que sea importante? No, que como en alguna oportunidad el rey de España me preguntó si, usted es colombiano. Le dije, no, majestad, en realidad soy español, pero hacía 3 siglos que no venía por España. Entonces, somos los mismos. Bueno, yo... Muy bien, damos comienzo. Yo espero que... Muchas gracias, Pepe, por la presentación. Vamos a disfrutar todo un montón. Muy bien. Pablo, alguno me ha dicho que te pida que te des prisa. Bueno, vamos a ver. Bueno, señores, para mí es un señalado honor estar frente a vosotros, que sois los defensores de esa patria grande que fue España y que, surcando los mares de América, que eran sus mares, 300 años, habéis venido a esta tierra, a este puerto, Cartagena de Indias, donde Colombia se asoma al mar y se asoma a América para decirle, los colombianos, conservado el enorme y glorioso legado español, hemos conservado la fe de nuestros mayores y sobre todo hemos conservado la lengua con que hablamos con Dios, la lengua española. Y por eso me siento muy honrado de que ustedes estén aquí, jóvenes camarinas, escuchando un episodio de la historia gloriosa de España cuando defendía estas tierras de los piratas, de los corsarios y de las potencias enemigas de esa patria extensa y grande que fue España. Sin más, damos comienzo a nuestra intervención, pero antes de entrar en la batalla propiamente dicha,
quisiera mostrarles a ustedes lo que este autor piensa en lo que sustenta la paz y sustenta o produce la guerra entre las naciones. Mucho más de las ambiciones personales, de las ambiciones territoriales que todos los países tienen. Porque pienso que esa paz y esa guerra, digamos, está apoyada en un trípode fundamental, que es la lucha por el poder, que son dos aspectos de una misma política entre las naciones. Si entendemos que las naciones no tienen amigos, tienen intereses. Y por eso quiero darles un repaso a ustedes que están formándose en la carrera militar, naval, para entender lo que produce el conflicto entre las naciones. Y creo que en un trípode fundamental, si se lesiona una de las patas del trípode, se produce el conflicto. Y ese trípode es el equilibrio del poder, que son los pesos y contrapesos de lo militar, esencialmente, el statu quo entre las naciones, es decir, que todo permanezca igual. Nacional, que también es muy importante como sustento y pata del trípode. Y el equilibrio del poder y el statu quo están verdaderamente relacionados, porque cuando se altera el equilibrio del poder, que es cuando una nación intenta armarse y los vecinos comienzan a sospechar que algo está pasando, pues ese equilibrio del poder se altera. Pero cuando se altera el statu quo, no necesariamente se altera el equilibrio del poder, que es el equilibrio que producen las armas. Y cuando también no se alcanza el prestigio o se pierde, una nación realmente queda abierta a que se altere el equilibrio del poder o se vulnere el statu quo. La historia nos ha demostrado a lo largo de los siglos que quien ejerce la política internacional, y nuestras naciones evidentemente la ejercen, están continuamente preparándose para defenderse de sus vecinos o de sus enemigos. Y el imperialismo esencialmente, y el neoimperialismo, lo que pretende es desequilibrar el poder entre las naciones. ¿Y qué es lo que busca la política internacional? ¿Mantener el poder, aumentar el poder o aumentar el prestigio? Evidentemente. Muy bien. Pero, ¿cómo se restablece una vez que se ha perdido, por ejemplo, el statu quo? Se produce por alianzas entre las naciones, y lo estamos viendo en el caso del conflicto de Ucrania, que la OTAN es una alianza entre los estados europeos que está combatiendo o ayudando, digamos, a Ucrania, por medio de amenazas y sanciones, que es lo que ha sucedido con los estados europeos sancionando a Rusia, y por el uso de la fuerza, que es la respuesta de Ucrania a la invasión. Pues, ¿y cuáles son los métodos del equilibrio del poder? Pues simplemente la disminución del poder del más fuerte o incremento del poder del más débil. Y esto lo vamos a ver con lo que vamos a describir más adelante, que es el conflicto hispano-inglés, aquí en este puerto. Y claro, el equilibrio del poder se compensa también con concesiones territoriales, carrera armamentística, que es, por supuesto, el principal medio, y, como ya lo dije, la alianza entre los estados. Porque el mundo de lo real, es decir, el realpolitik que llaman los alemanes, intenta decirnos, y en efecto nos dice, que los fuertes, las naciones fuertes, realmente hacen lo que quieren y los débiles sufren las consecuencias de lo que deben. En fin, el equilibrio del poder y el statu quo, señores, y esta es la introducción, se alteraron cuando Felipe V llega al poder en España. ¿Y por qué?
Porque lo que Inglaterra no podía aceptar es que hubiese una alianza borbónica entre España y Francia. ¿Y por qué no lo podía aceptar? Por dos razones. Se alteraba fundamentalmente el statu quo y se alteraba el equilibrio del poder con todo el poder que tenía España en 1700. Eso no se podía consentir. Entonces, la guerra se hizo esencialmente inevitable. ¿Y cómo se restablece posteriormente en 1713 el equilibrio del poder? Con concesiones territoriales de España en Europa. Fíjense ustedes, siempre hay una compensación para intentar que se restablezca lo que había antes, después de su alteración. Pues bueno, ¿y cómo en los tiempos modernos estamos viendo cómo se altera el statu quo? Y es cuando, por ejemplo, Ucrania pide o intenta ingresar a la OTAN. ¿Quién se siente amenazada? Pues se siente amenazada Rusia y se está alterando de alguna manera el equilibrio del poder y el statu quo. Y ese equilibrio del poder se altera precisamente por la cercanía de Ucrania a Rusia. Y ha sobrevenido la guerra. Esto es inevitable, inevitable cuando se altera, cuando se lesiona o vulnera una de las patas en que se sustenta la paz. Sobreviene la guerra. Muy bien. ¿Y cuál fue la política de Gran Bretaña a lo largo de los siglos? La política de Gran Bretaña a lo largo de los siglos fue siempre aliarse con el más débil para luchar contra el más fuerte, al margen de quien tuviera la razón. Por ejemplo, si la tenía el más fuerte, había de todas maneras que aliarse con el más débil, porque Inglaterra nunca propició otra política extraterritorial. Y entonces, bueno, pues el mantenimiento del poder ha sido su política más estable a lo largo de los siglos. ¿Y cuál fue la política española? Bueno, frecuentemente la contraria. El realismo moral contra el realismo amoral. Bueno, las consecuencias, por supuesto, están a la vista, lamentablemente. ¿Y España cómo compensa o cómo restablece en Europa ese equilibrio del poder y más o menos regresa al statu quo que Inglaterra le pedía? Pues con concesiones territoriales como las que vemos allí. España tiene que ceder amplios territorios europeos para alcanzar la paz con el Tratado de Utrecht en 1713. Los países enfrentados. Pues ahí tienen ustedes que Inglaterra se alía con unos países, España pelea esencialmente sola y finalmente no es dominada por las potencias europeas, pero el desangre de 13 años de guerra es tremendo y las pérdidas materiales, económicas de los países es muy grande y finalmente se hace la paz. Muy bien, pero ¿qué obtiene Inglaterra? Inglaterra obtiene el monopolio de los esclavos negros, 144.000 del asiento de negros que llegaban aquí a Cartagena, con una condición, que no fueran protestantes. Pero adicionalmente, Inglaterra no cumple con este tratado, con esta paz que surge a través de las entregas territoriales y mete contrabando. Se rompe el statu quo y se amenaza el equilibrio del poder. Y la guerra se hace inevitable nuevamente en 1737, cuando en el año 41 culmina con el asalto a Cartagena de Indias. Muy bien. Pero por último, debemos hablar que el equilibrio del poder y el statu quo tiene un mecanismo muy fuerte, que es la preservación o su restablecimiento. Y los mecanismos débiles son la ley internacional, que muchos países no cumplen, y la opinión pública mundial, que hoy está mucho más presente que entonces. Muy bien,
ahora sí entramos de lleno para que ustedes comprendan y tengan una idea global de lo que pasó, de cuál fue el conflicto anglo-español de 1741. Pues mire, el statu quo era que España tenía fortificado todo el Caribe, y allí señalo yo la muralla o las murallas isleñas que no permitían que los ingleses alteraran el statu quo de las Antillas mayores y menores. Y claro, la ambición de Inglaterra era poder, de alguna manera, romper ese statu quo para ganar en el equilibrio del poder. Y los fuertes españoles, San Marcos, en San Agustín, Florida, es ese, fuerte de San Felipe, San Juan de Puerto Rico, fuerte de San Carlos Zulia, en Venezuela, fuerte de San Carlos Borromeo, en Isla Margarita, Venezuela, San Lorenzo, en Panamá, fuerte de los Tres Reyes Magos, en Cuba, fuerte Santiago de la Roca, en Santiago de Cuba, que luego, posteriormente, en 1898, recibe el asalto de los Estados Unidos de América. Castillo de San Cristóbal, en Puerto Rico, y aquí, por último, en Cartagena de Indias, llamada la llave del imperio. ¿Y por qué era la llave del imperio Cartagena de Indias, donde vosotros estáis? Porque este era y sigue siendo un puerto de abrigo, y un puerto de abrigo a los buques mercantes y a la Armada Española, que se acercaba y fondeaba aquí cuando venían los grandes huracanes que barrían las Antillas y apenas si besaban el territorio de la Nueva Granada. Se llamaba esto la Nueva Granada, que fue española durante 300 años. Castillo de San Felipe, en Cartagena de Indias, un poderosísimo castillo que ojalá ustedes visiten para que vean cómo fueron las defensas y cómo eran las defensas españolas aquí. Miren las murallas, este castillo era formidable, absolutamente formidable. Bueno, visto desde el mar y vista panorámica del San Felipe, y las murallas de Cartagena, que también eran otro muro de contención para Cartagena de Indias. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué cuando Vernon decidió invadir a Cartagena para apoderarse de Sudamérica? Porque el plan era maestro. El plan era que un almirante pasaría por la cola de América, subiría hacia Lima, se tomaría Lima y enlazaría con el ejército del almirante Vernon, que supuestamente conquistaría Cartagena, avanzaría a Santa Fe de Bogotá y de resto se abriría a América para los ingleses. Y esa es la única razón por la cual yo les estoy hablando a ustedes en nuestra lengua española y no en inglés. Pues bien, la tercera parte es el ataque inglés y la batalla por América. Porque sí, hay que decirlo, España defendió tenazmente durante 300 años a esta América española. Blas de Leso, perdón, parece que Edward Vernon, ahí está, muy bien, aparece, fantasmagórico. Muy bien, y el virrey don Sebastián de Eslava, por alguna razón hay un poquito de retraso, no sé por qué en esto, pero bueno, intentaremos. El virrey don Sebastián de Eslava, que era virrey de la Nueva Granada y que eventualmente tiene un gran conflicto con Blas de Leso por razones estratégicas e inclusive tácticas. Es decir, el virrey Eslava creía que la invasión iba a ser por la boquilla y el virrey Eslava y Blas de Leso decía, es imposible que la invasión sea por la boquilla y tendrá que ser por donde siempre fue, que fue por Boca Chica, por donde se peleaba contra los piratas y corsarios. ¿Y por qué? Porque aparentemente un espía español situado en Jamaica oyó la conversación que tuvo Vernon con sus hombres en un consejo de guerra,
de que debían atacar por donde Cartagena no esperaba que fuese atacada. Y entonces el espía le comunicó al gobernador de La Habana rápidamente por dónde iba a ser la invasión. Esto es año 37, donde se planea toda la invasión. Y entonces inmediatamente le comunican al virrey Eslava, que estaba situado aquí en Cartagena, porque ya había declaración de guerra, que la invasión iba a ser por donde nunca se había invadido Cartagena de Indias. Claro, Vernon comienza a recorrer el litoral, inclusive bombardea un poco Cartagena para ver cómo es la respuesta de la artillería de tierra, y se da cuenta que no puede invadir esas tierras por la boquilla, por los pantanos, las marismas, etcétera, y por ahí no podía mover artillería para asediar la ciudad. Entonces tiene que entrar nuevamente en el sentido común y decir, pues por aquí no puede ser la invasión, sino por Boca Chica. Pero el virrey se empecinó en creer que la invasión iba a ser por el otro lado, porque tenía noticias del espía español, y entonces movió tropas de Boca Chica, de Boca Chica hacia la boquilla, y debilitó las defensas de Blas de Lezo en el puerto, digamos en los fortines que están a la entrada de Cartagena de Indias. Pues bien, más o menos. ¿Y por qué no podía entrar por Boca Grande, señores? Boca Grande, que está allí situada, que tiene una boca mucho mayor para que entrara la armada inglesa. Pues porque los españoles en 1500 habían hecho un terraplén submarino para que por allí no pudiese entrar ningún barco y tuviese que entrar por Boca Chica, que es un paso mucho más pequeño y donde por ahí entran los cruceros y por ahí entra todo, pero nunca por Boca Grande. Pues bien, entonces el virrey Eslava y Blas de Lezo se enfrentan por razones estratégicas de la defensa de Cartagena de Indias, porque el virrey confiaba que las razones que había dado el espía pues eran confiables. Pero finalmente aquí se estacionó una enorme flota franco-española para defender Cartagena de Indias, pero como no llegaba el ataque y no llegaba el ataque, pues desabastecieron a Cartagena, fueron hacia Santa Marta, desabastecieron a Santa Marta porque era una flota poderosísima, y finalmente los franceses, que no tenían puertos en el Caribe, decidieron marcharse a Francia, y España esperó un poco más. El almirante Torres, español, decidió esperar un poco más, pero como no llegaba el ataque, dijo, bueno, pues ya no tengo con qué sustentar a mis hombres, he desabastecido 2 puertos importantes, me marcho. Y se marchó. Cartagena quedó sola y a merced del ataque inglés. Pues bueno, este es un poco un mapa. Este es el diario, porque es que cuando yo llego a España, en el año 2001, me pongo a buscar una biografía de Blas de Lezo. Y señores, sorpréndanse, no había ninguna, porque nadie conocía, salvo la Armada y ustedes, quién había sido Blas de Lezo, y además porque había habido unos buques que se llaman Blas de Lezo, pero poco menos. Pero, ¿por qué no conocía España quién era Blas de Lezo? Porque después de que sufre semejante derrota en Cartagena de Indias, ellos habían mandado a acuñar unas monedas, porque claro, rompieron el primer anillo de defensa y Cartagena estaba a sus pies. Y entonces, envalentonados con lo que había pasado, mandaron a acuñar, inmediatamente se fue una goleta muy velera, rápidamente a Londres, a anunciar la victoria. Y entonces el rey inglés mandó a hacer unas monedas conmemorativas que circularon ampliamente por Inglaterra, donde aparecía Blas de Lezo arrodillado, entregándole la espada al almirante Vernon británico, con una leyenda en la rodela que decía: la arrogancia española humillada ante el almirante Vernon. Pues yo tengo una de esas monedas que he conseguido privadamente. Pero entonces me puse a buscar en España rápidamente quién sabía de Blas de Lezo, y buscamos, Cristina, mi esposa, me ayudó a buscar, a indagar y tal, y finalmente encontramos dónde estaba guardado el diario de don Blas de Lezo que me trajeron
encintado, y durante, no sé, 3 siglos eso no se había abierto, o 2 siglos. Y entonces lo abrimos y encontramos el primer escrito, porque lo hace puntualmente día a día a lo largo de la batalla por Cartagena, de lo que estaba pasando. Luego es un relato fehaciente de lo que sucedió y no los relatos que hace acomodaticios el virrey Eslava para vengarse de don Blas de Lezo. Y entonces este señor escribe, fíjense ustedes, Cartagena de Indias, 13 de marzo de 1741, aparecen las primeras velas del enemigo. Desde aquí, de la casa del marqués de Valdehoyos, en la azotea se miraba con un catalejos y se ve la primera vela. No habían tirado sobre la popa la bandera de guerra, no se sabía si era un barco amigo o un barco enemigo. Y cuando aparece el segundo y cuando aparece el tercero, de 180 navíos, señores, 180 navíos con 24.000 hombres. Y entonces cuando aparece el tercero y el primero tira la bandera de guerra sobre la popa, los castillos de San Fernando y San Luis, que estaban a la entrada de la bahía, suenan el primer cañonazo de alarma y resuena, comienzan por los otros 2 fuertes que están que cierran un poquito la bahía y luego se abren otra vez. Esos 2 fuertes repican el cañonazo o los cañonazos de alarma, y entonces aquí en las murallas suenan también los cañonazos, van sonando los cañonazos de alarma, y entonces comienzan las iglesias de esta población, de esta ciudad de Cartagena, una de las más importantes de América, a repicar para alertar a la población, esencialmente con el mensaje: llegaron, tras 3 años de espera. Llegaron. Y como llegaron, miren ustedes cómo se componían las fuerzas que nos atacaron. 8 navíos de 3 puentes con 720 cañones, 28 navíos de 2 puentes con 1.400 cañones, 50 cañones cada uno, 12 fragatas con 480 cañones, 40 cada fragata, 2 bombardas, 130 transportes, total 180 naves. Y España, ¿qué tenía? Bueno, tenían 23.600 hombres. España defendió su soberanía en estas tierras con 6 navíos y 2.600 hombres y con 400 piezas de artillería, cuando los ingleses esencialmente tienen más o menos 3.000 piezas de artillería de mar y tierra. Claro, la desproporción de fuerzas es enorme, es gigantesca. Cartagena va a caer y comienzan los combates allá, a 14 kilómetros, y la población aterrada se planta en el muelle a ver esas casi fastos, se podría decir, esa falla de Valencia, que quien haya estado en las fallas de Valencia verá todos esos fuegos artificiales, pero estos eran fuegos de verdad, que causaron enormes bajas y terribles combates en los 2 fuertes que están a la entrada de Cartagena de Indias. Y aquí la población y los niños llorando. Imagínense ustedes el cuadro, mirando lo que está pasando allá. ¿Quién va a ganar? ¿Quién está ganando? ¿Quién está perdiendo? Vienen los ingleses. O sea, y nos van a masacrar aquí. Muy bien. Pues un poco, Vernon ataca los fuertes exteriores. Un bosque de velas, 180 navíos desplegando sus velas. Situación del ataque: el 13 de marzo de 1741, intentan romper el primer anillo de defensa. Había 3 anillos de defensa, el primero allá en los fuertes, el segundo donde se estrecha un poco la bahía, y el tercero en San Felipe de Barajas y las murallas de Cartagena. Ustedes se preguntan,
Bueno, pero ¿por qué tenían que hacer ese esfuerzo los ingleses para entrar por Boca Chica, que tenía una cadena, para impedir que los ingleses pasaran de un fuerte a otro fuerte? Y entonces, ¿y por qué no atacaban a Cartagena si aquí está el mar? Directamente, a cañón limpio, contra las murallas. No, porque los buques ingleses no se podían acercar porque el mar aquí es muy pando. Y entonces encallarían los barcos y no se podían acercar lo suficiente porque los cañones tampoco daban más de 1 kilómetro. O sea, y luego Cartagena no podía ser bombardeada por mar, sino que había que penetrar sus 3 anillos de defensa. Pues bien, este es el antiguo fuerte de San Luis, que está a la entrada de la bahía, que tiene un corredor marítimo relativamente estrecho, que no permite que los buques se desvíen a izquierda o derecha, porque hay mucha rocalla y mucho, en fin, corales y cosas, y dañarían la estructura de los buques. Y este es el otro fuerte. Este estaba enlazado por una cadena con el otro fuerte, para impedir la entrada del enemigo. Muy bien. Pues bueno, empieza una desigual batalla en el mar. Finalmente, por haberle el virrey restado hombres a Blas de Leso allí, para ponerlos donde los ingleses no podían atacar, pues Inglaterra le mete 18.000 cañonazos, que fíjense ustedes, había un oficial que llevaba la contabilización de los cañonazos, porque España registraba todo lo documentaba, y por eso tenemos el archivo de Indias, que es uno de los archivos más formidables del universo, de todo lo que hicieron y contribuyeron los españoles en América. Todo lo registraban con notario. Y entonces también registraban los cañonazos que les caían encima. Y les cayeron 18.000 cañonazos, se enfrentó la nave almiranta, la Galicia, contra el almirante Vernon, salió sumamente dañada, impidió hasta donde pudo que entraran, pero finalmente rompieron la primera línea de defensa y lograron entrar. Bueno, pues los ingleses desembarcan también y montan artillería. Es un nuevo enfrentamiento de Blas de Leso con el virrey, porque le pide con urgencia que destaque hombres para reforzar y que no pasen los ingleses hacia el interior de la bahía. Pero todo es inútil. El virrey creía que esto era un ataque de distracción, porque el verdadero desembarco iba a ser por otro lado. Pues bueno, el hecho es que recibe 18.000 cañonazos y 6.068 bombas incendiarias. Miren ustedes, hasta el punto de la precisión. Muy bien, pues la población, cuando se rompe el primer cerco, la población de Cartagena, inmediatamente, bueno, señores, aquí no hay nada que hacer, vamos hacia Mompox, un río arriba del río de la Magdalena, río Magdalena hoy en día, en Mompox, a refugiarse y a refugiar los tesoros, y sobre todo refugiar las mujeres, porque los ingleses también venían por las mujeres y las monjas. Pues bien, el San Carlos y el África son hundidos, el San Felipe, barcos españoles, desmantelado, y la Galicia fue apresada. Los ingleses pierden en ese combate 10 navíos y 1.800 hombres. Y se dice muy rápido, pero quedaron mal enterrados, mal quemados los muertos, y eso va a ocasionar más adelante una peste fenomenal aquí en Cartagena. Pues bien, Vernon, el almirante Vernon, encuentra una carta que él le escribe a su esposa y le dice: solo tengo tiempo de añadir que ha complacido a Dios Todopoderoso preservar mi salud para llevar a cabo estas gloriosas fatigas y tenerme en buena disposición para comenzar con todo el vigor para humillar a los orgullosos españoles y llevarlos al arrepentimiento por todas las heridas y las depredaciones llevadas a cabo sobre
nosotros durante mucho tiempo, bueno, una depredación que podríamos llamar de los españoles, es que claro, como encontraron un buque de contrabando con negros de contrabando por fuera del Tratado de Utrecht, una patrullera española abordó el barco contrabandista y le cortó la oreja al comandante del barco pirata, esencialmente, claro, que traía negros, y le dijo, con la oreja en la mano, le dijo, vete y entrégasela a tu rey y dile que si hace lo mismo le hago. Y claro, estos señores metieron la oreja en alcohol y la pasearon por el Parlamento británico, mostrando el salvajismo de los españoles. Y la guerra nuevamente se hizo presente en esos tiempos. Muy bien. Pues los ingleses comenzaron a celebrar una victoria anticipada. Señores, no se puede hacer eso. Y ordena a esa fragata, como ya les dije, Spencer, que notificara a Londres la caída de Cartagena de Indias. Londres acuña las monedas y Leso ordena que los dos navíos que quedan se enfrenten al ataque en el punto donde se va cerrando la bahía, pero el virrey no lo permite. El virrey le dice, mire, no, así no es, hay que hundirlos allí en ese punto, para que con los mástiles y tal, los ingleses no puedan pasar. Y Leso se opone y le dice, pero su señoría, si allí hemos tirado el escandallo y es muy profundo, no va a servir, los ingleses van a pasar por encima. El virrey no hace caso. Y hunden, desmantelan uno con los cañones, sacan los cañones, pero el otro lo hunden con cañones y todo ahí. Y los ingleses pasan por encima y desembarcan aquí en Getsemaní. Y empieza la otra lucha definitiva por Cartagena de Indias. Claro, los enfrentamientos son brutales entre Leso y el virrey Eslava. Tanto que el virrey Eslava luego manda a hacer dos diarios ficticios, alabándose él mismo, pero mandados a hacer por un coronel, el coronel de Snaux, y el coronel Moore. Y entonces los manda a hacer y lo ensalzan en la defensa y tal. Y acusan a Leso de tener arrestos de escritor. Arrestos de escritor significa que él llevaba un diario puntual de lo que estaba pasando. Y ese es el diario que finalmente lo salva, no a él, pero que al final a su hijo mayor le dan el marquesado de Oviedo, una vez que la corona conoce la verdad de los hechos por este diario. Pues esa es la moneda, una de las cuales encontré en Bogotá de un francés que tenía un anticuario, compró unas monedas, creo que dos, en Nueva York, y yo le compré una y la tengo en nuestra casa de Madrid. Ahí está, señores, con lo que decía en la rodela, la arrogancia española humillada ante el almirante Vernon, entregándole la espada. Los ingleses pasan por encima, como ya dije, de los buques hundidos y empieza el bombardeo formal de esta ciudad. 30.000 cañonazos le meten a esta ciudad. La ciudad quedó en ruinas. El 17 cae la popa, que es el punto más alto que domina Cartagena de Indias, y hasta allí suben artillería y desde ahí comienzan a bombardear desde la altura la ciudad. Muy bien, el hambre asedia, 67 días de asedio. Un portugués traidor se pasa a las filas inglesas, es apresado por los españoles y Leso lo quiere ejecutar. Y el virrey no permite que lo ejecute porque el hombre está herido o algo así, y entonces no permite. Pues bien, el virrey, como se enfrentan nuevamente, el virrey destituye a Leso con los ingleses aquí en las puertas de la ciudad. Pero los combates siguen y el virrey sabe que la lleva perdida, que los ingleses se van a tomar Cartagena. Y entonces lo restituyen el poder. Y entonces Leso ahorca al portugués, lo tira sobre la muralla, colgando,
para que los ingleses miren, y manda 3 espías, 3 supuestos desertores, para que hablen con los comandantes ingleses y les digan por dónde pueden entrar a Cartagena y tomarse a Cartagena. Y entonces van estos tipos a hablar con los ingleses se dividen en opiniones, no, esto es una trampa, no, es que debe ser por allí y tal. Finalmente pican el anzuelo y aceptan el consejo de los supuestos traidores españoles. Y entonces una madrugada, a las 3 de la mañana, comienzan a avanzar los ingleses por donde les habían dicho, y Leso les tiende una trampa y los acaba con el primer batallón, digamos, que intenta asediar las murallas, coronar las murallas, pero también había mandado a hacer un foso, Leso, con la gente que quedaba, las mujeres, los niños, esclavos, etcétera, a hacer un foso para que las escaleras de asalto quedaran cortas y no pudieran sobremontar la muralla. En fin, es un desastre para la armada inglesa. Bueno, pues entonces los ingleses retroceden, atacan la ciudad o el castillo San Felipe de frente, vienen combates cuerpo a cuerpo, señores. Los españoles están retrocediendo ante el avance enorme de ejército, de marinos ingleses, y como pueden resisten, pero van retrocediendo, muy cerca ya a las puertas de la ciudad. ¿Qué hace Blas de Leso? Le dice, señores, le dice al coronel Desnaus, abra las puertas y saque los últimos 300 artilleros, que era como aquellos 300 de las Termópilas, que ustedes habrán oído entre gallos y medianoche hablar de las Termópilas. Pues bueno, pues salen los últimos 300 artilleros porque ya era imposible usar la artillería porque eran combates cuerpo a cuerpo. Entonces salen estos rugiendo, bayoneta calada, y abren una brecha en el ejército enemigo. ¡Ojo! Las brechas son intolerables en un ejército, hay que mantener la línea, pero se abre la brecha y los comandantes que estaban abajo hacen toque de trompeta para que cierren la brecha más abajo. Y cuando los ingleses retroceden para intentar cerrar la brecha, entran en pánico, no cierran la brecha, sino que corren y bajan corriendo la loma, y los españoles detrás con la bayoneta dándoles. Aquí hay un Dunkerque. Y viene esa carga formidable que salva la ciudad. Pero voy a decir algo, que en esos tiempos donde no había Naciones Unidas y había respeto entre los ejércitos, los españoles que rezaban el rosario a las 6 de la tarde en los buques, todos los días, aquí tocan a oración, porque los españoles tocaban a oración en medio de los combates y los ingleses o los enemigos respetaban. Y entonces Blas de Leso ordena tocar a oración, los ingleses suspenden el combate, Vernon, que está en Punta Perico observando la batalla, dice, ¿pero esto qué es? ¿Qué está pasando allá con el Catalejo? Y entonces, pues sale el padre Lobo, se llamaba apellido Lobo, que lo localizo, y sale el padre Lobo y dice una oración, un salmo, que también lo tengo localizado, que nos defienda del enemigo, y reza, y Blas de Leso reza allí, que nos salve, están a punto de tomarse la ciudad. Y ojo, porque después viene la carga de los 300 y es cuando el ejército inglés colapsa. Y imagínense ustedes el espectáculo, comienzan a silenciarse los cañones de todos los fuertes, la artillería de todos los fuertes, la fusilería de todos los fuertes. Y entonces hay una especie de silencio místico en el frente de batalla.
mientras los españoles rezan. Y se toca de nuevo la corneta y empieza otra vez la batalla. Y son los 300 que salen y España rompe las líneas inglesas y es una catástrofe para él. Aquí quedan 900 muertos de los ingleses en este asalto, que tampoco fueron enterrados. Entonces, pero miren ustedes, la carta, ya vamos a terminar, jóvenes, no los molesto más porque yo sé que ustedes tienen ansia de estar en la ciudad, de vestir, de hacer lo que quieran. Pero esta carta de Vernon a Leso, hemos decidido retirarnos, pero para volver muy pronto, después de reforzarnos en Jamaica. Y Vernon y Leso le contesta, pues es necesario que el rey de Inglaterra construya una escuadra mayor, porque esta solo ha quedado para conducir carbón de Irlanda a Londres. Y los despacha de esa manera y sale esa armada inglesa absolutamente destrozada, 50 navíos perdidos, heridos en las cubiertas, bueno, no sin antes con dinamita, con pólvora, volar los fuertes de la entrada, en fin, hacer todo el daño que pudieron hacer, y huyen hacia Jamaica. Vernon se queda en Jamaica un año, porque los ingleses no lo reciben. Su sobrino hace todo lo que puede para que Inglaterra lo admita de nuevo. Pues bueno, al fin consigue una exoneración y tal, y entonces Vernon llega a Londres y nadie lo recibe en el puerto. Y se oscurece absolutamente hasta que muere, pero su sobrino, que tiene una gran influencia en la política inglesa, hace que le den una tumba en Westminster, en Londres, donde se entierran los héroes ingleses, con una leyenda absolutamente mentirosa e infame, que dice, aquí ya hace el señor Vernon, el almirante Vernon, que llevó la victoria hasta donde pudo conseguirla. Hágame el favor. Pues bueno, ellos ganan con cara y ganan con cruz, ¿no? De todas maneras. Entonces, el hecho es que los ingleses perdieron 6.000 hombres en toda la guerra, 900 en el último ataque, 7.500 heridos, 50 barcos y 1.500 cañones, innumerables morteros, palas, picas, tiendas. La ciudad y fortificaciones recibieron 28.000 cañonazos y 8.000 bombas incendiarias. Los españoles tuvieron 800 bajas, 1.200 heridos, 6 navíos de línea y perdieron 395 cañones. Inglaterra recoge las monedas de la victoria, todas, y este episodio glorioso para España se pierde en la oscuridad de los tiempos, hasta que afortunadamente y por el arte de Birlibirloque llega un señor de un país que se llama Colombia y llega a Madrid y se pone a buscar dónde está algo de Blas de Leso, dónde puedo encontrar algo, y encuentro su diario de guerra, y a partir de entonces le hago la biografía, que es del libro El día que España derrotó a Inglaterra, porque realmente, señores, no se vio una armada más grande, más poderosa, hasta Normandía en la Segunda Guerra Mundial en 1944. Esta fue la mayor armada que puso Inglaterra sobre los mares para conquistar el Imperio Español. Y le dimos una lección a Inglaterra. No siempre, miren ustedes, no siempre, moraleja, podríamos decir, no siempre gana el más poderoso. Muchas veces, y esta es una de ellas, que gana el que tiene más voluntad de lucha, que es, señores, lo que seguramente, muy seguramente, sus comandantes, sus oficiales de mando, les están imbuyendo a ustedes, que es no dejarse derrotar por las circunstancias, pelear hasta lo último y sobre todo tener la moral en alto para defender nuestra patria grande, extensa, que es España con América. Mil gracias a ustedes por eso.
Bueno, yo me he emocionado, Pablo. ¿Ven? Una vez más. ¿Ven? No se oye, ¿no? Que digo que Pablo me ha emocionado una vez más. ¿Ven? Y tengo que agradecerle que haya hecho el esfuerzo de venir hasta aquí, ¿ven? Para poderos dar esta conferencia. ¿Ven? Si tenéis alguna pregunta, ¿ven? Mi comandante. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Luego daré las gracias en nombre ya de todos por esta maravillosa conferencia. Pero, bueno, tengo 1000 preguntas. La verdad es que cada vez que leo algo sobre Blas de Lezo descubro algo nuevo, pero sí que me gustaría un pequeño detalle, saber dónde estaba el diario de Blas de Lezo, en el Archivo General de la Armada, Archivo de Indias, ¿dónde estaba, por curiosidad? El diario está en el Archivo Histórico de Madrid, que está en Serrano 115. Ahí. Sí, sitio extraño, ¿no? Para ser... Sí, Nada. ahí está guardadito, encintado. Sí, sí. ¿Y cómo lo encontró? Buscándolo como hago con todo, para reconstruir el glorioso pasado español, víctima de la leyenda negra, cuando otros países sí que la tuvieron bien negra y este país no hizo sino tenerla bastante blanca. Muchas gracias. Buenos días, Guardiamarina Argo Rivero. En primer lugar, agradecerle la conferencia y, si me permite, querría hacerle 2 preguntas. En primer lugar, quería preguntarle si Blas de Lezo fallece en la defensa de Cartagena o tiempo después. Blas de Lezo es herido, estaba con el virrey mirando unos mapas en el buque y cae un cañonazo en la mesa, justamente donde estaba el mapa extendido, y unas astillas de madera le penetraron el muslo, y los historiadores de aquí dicen que murió por las heridas, pero muere como 3 meses después. Y en ese tiempo no había penicilina. Entonces yo digo, no, eso no es posible. No se infectaron las heridas. Blas de Lezo muere por la peste de los muertos mal enterrados, mal quemados, y por la peste de tifo exantemático que azota toda esta zona por la cantidad de muertos sin enterrar de los ingleses y muchos españoles, evidentemente. Entonces muere más bien de tifo, y porque muere a los 3 meses, pero finalmente, él entrega ese diario, pero eso es un libro que ya está terminado y que vamos a ver si lo publicamos. ¿Y quién salva el diario de don Blas de Lezo? Porque aquí está, el virrey impidió que ese diario saliera de aquí. Y entonces, no se sabe cómo llegó, pero yo sí averigüé cómo llegó a España. Y finalmente llegó a la corona, que le iban a hacer un juicio de residencia por incompetente, pero él muere antes de que llegue el fiscal a hacerle el juicio. Y entonces, pues ya no hay sujeto, no le hacen el juicio, pero queda manchado su nombre hasta que finalmente, pues, la corona lee lo que él escribió y lo exonera de todo cargo, y entonces le da un marquesado a su hijo mayor. Y, si me permite, en segundo lugar, quería preguntarle por qué España no decide invadir Jamaica y el resto de posiciones inglesas. No alcanzo a oírme. Sí, ¿por qué España no decide conquistar Jamaica y todo el resto de posiciones inglesas del Caribe? Bueno, hombre, aquí digamos que finalmente se restablece el statu quo, y al restablecerse el statu quo, España se prepara nuevamente. Aquí queda hundida y perecida, digamos, la flor innata de la Armada inglesa. ¿Debió aprovechar España para atacarla? Sí, debió aprovechar, pero España no lo hizo. Yo ya dije cuál era la política de una y otra nación, la política noble española, moral española, la política amoral inglesa, siempre aliándose con el más débil para restablecer el equilibrio del poder, y España tenía otra política. No atacó a los ingleses, pero 35 años más tarde, en 1781,
con Bernardo de Galvez a la cabeza como gobernador de Luisiana, comienza a ayudar a los insurrectos norteamericanos con todo tipo de armamentos, dinero, vituallas, etcétera, carpas, uniformes, pólvora y tal, para la independencia. Y finalmente España le declara la guerra a Inglaterra, le abre 2 frentes de guerra, se les mete por la Florida, recupera la Florida, que había sido perdida en la Guerra de los 7 años, y recupera la Florida y se les mete abriéndoles un segundo frente, y los ingleses quedan acorralados en Yorktown con la Armada francesa, cuyos recursos los obtiene de Cuba, de Puerto Rico y del situado fiscal de Veracruz, y cercan a los ingleses, y los ingleses se rinden y se consolida la independencia de los Estados Unidos, que luego nos pagaron bastante bien, quitándonos Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, os preguntaréis dónde están vuestros libros, ¿no? Pues los libros, lamentablemente, os los vamos a tener que dar en España porque, mi coronel, llevamos luchando porque nos los liberen meses y por un problema fiscal están en la aduana de Bogotá y ha llegado el día y no se han conseguido liberar. No sabemos si de aquí al lunes, salís hacia Puerto Limón el martes, ¿no? Bueno, hoy es viernes, el martes. Si no os lo entregamos en aquí, os prometo que cuando lleguéis a Marín, os lo entregaremos para que tengáis la colección completa. Porque a Nueva York os prometo que no os lo voy a llevar, porque nos va a pasar una cosa parecida. Los libros de Nueva York son escritos en inglés, los que os vamos a entregar allí, y están allí porque están editados en Estados Unidos. Entonces no me lo voy a jugar para que nos vuelva a pasar otra vez lo mismo, pero os prometo que os lo entregaremos en Marín, cuando volváis. ¿Vale? Señores, por último, ¡viva Colombia! ¡Viva España! ¡Viva! Pablo. Bueno, quería aprovechar, Pablo, por esta fantástica conferencia. Mis disculpas por haber llegado tarde, pero teníamos otras obligaciones previas. Pero he intentado en cuanto he podido venir. Mis más sinceras gracias en nombre de todos los guardiamarinas, en el mío mismo, por este discurso tan apasionado que yo creo que nos ha levantado la moral, por hacernos sentirnos de verdad más españoles, porque, como bien ha dicho, tenemos una leyenda negra que muchas veces no sabemos nosotros mismos defender. Nos la tiene que defender gente que ni siquiera es de España, o como usted, doble nacionalidad, pero... Yo era español, pero hacía 300 años que no iba por allá. Sí. Bueno, un americano español es el que nos lo ha hecho ver. Y nosotros, sin embargo, la Armada sí que tengo que decir que en ese sentido siempre hemos conocido la figura de Blas de Lezo. Yo, aunque no lo parezca, soy algo ya mayor, más que los guardiamarinas, y he navegado en el destructor Blas de Lezo, a punto de desguazarse, no porque ya navegase yo, sino porque ya estaba previsto desguazarlo, y después en la fragata Blas de Lezo, evidentemente, que es una de las mejores que tenemos ahora mismo. Las fragatas españolas son las mejores de toda Europa, no tenemos ningún problema en decirlo, porque es la verdad. Pero siempre hemos reconocido la figura de Blas de Lezo, está en el Panteón de Marinos Ilustres en San Fernando. Sin embargo, no ha sido hasta que alguien como usted ha llegado y lo ha puesto, se lo ha mostrado a la gente, cuando en España se ha comenzado a conocer la figura de Blas de Lezo, y afortunadamente con esa suscripción popular y demás se ha conocido afortunadamente. Entonces, solamente podemos darle las gracias por la maravillosa conferencia y sobre todo por el apoyo que nos ha hecho a nosotros, a un héroe como Blas de Lezo, a un colombiano, neogranadino, español, americano, todo, que con su sangre pues defendió Cartagena, y como muy bien ha dicho, ahora hablamos español gracias a una persona como él. Muchísimas gracias. Le queremos dar un pequeño recuerdo.
Bueno, esto es un libro sobre la vuelta al mundo del Cano, con una serie de mapas, historias. Nosotros defendemos, igual que defendemos a Blas de Lezo, a Álvaro Bazán, a todos nuestros grandes marinos, a uno de ellos el Cano, que para eso nos llamamos el Cano también con muchísimo orgullo, e intentamos también vencer otras leyendas que hay que no ponen en alza la figura de Juan Sebastián del Cano, y una de nuestras misiones es hacerlo así, para que todo el mundo conozca la figura. Entonces, pues este es un pequeño recuerdo nuestro de esta conferencia. Y, señores, quedo muy agradecido. Esto es un magnífico volumen. Muchas gracias, almirante. Comandante, un poco más. Bueno, es que no distingo bien las insignias, en fin, pero bueno. Pero quería decirles lo siguiente, señores, piensen esto. Es el último mensaje que les doy. España no perdió la guerra. España perdió la batalla de la propaganda, porque todos los países hacen propaganda por hazañas reales o no reales, y España nunca hizo propaganda en el mundo por todas sus hazañas, todas reales. Muchas gracias. Y tenemos, como queremos difundir la figura o la imagen de España, y que tenemos que tener ese orgullo y no tener la vergüenza de hacerlo, que muchas veces es lo que nos sucede, como he dicho, hemos perdido siempre la batalla de la propaganda. Hemos traído un pequeño detalle que nos gusta difundir, o una cosa tan española como es el aceite de oliva del Cano. Sí, claro que sí. Y yo le tengo que pedir una cosa, me he olvidado su libro en el banco. Que ya me he leído 2 veces. ¿Sí? Sí, yo no te lo